Este año, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha adoptado un lema. Ese lema, no sé si ustedes lo saben, pero el lema es Back to the Bible. Volviendo a la Biblia. Y en mi iglesia nosotros quisimos arrancar con ese lema y fue leyendo la Biblia desde la puesta del sol del viernes hasta las puestas del sol del sábado, leyendo todo el Nuevo Testamento. Así que se comenzó a leer a la puesta del sol del viernes, amanecimos leyendo la Biblia y concluimos a la puesta del sol del sábado, como señal de que sí, nosotros todos como hijos e hijas de Dios debemos de volver a la Biblia. Back to the Bible. Sumamente interesante. El himno que cantamos en esta mañana decía, dame la Biblia, ¿verdad? En la Biblia nos habla de Cristo. La Biblia nos habla de Cristo. Sumamente interesante, y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Interesante. Así que en esta mañana vamos a compartir un tema que lo hemos titulado En el desierto. En el desierto. Y cuando yo le digo que conocí en la lección de escuela sabática a la hermana Marrero, fue porque ella fue inspirada por el Espíritu Santo ahí en la clase, y ella señaló de que una de las cosas más fuertes por las que Cristo había atravesado era la tentación en el desierto. Yo dije, bueno, si la hermana sigue hablando me va a predicar el sermón, ¿verdad que sí? Entonces el tema es titulado En el desierto. Mi propósito es dar a entender a esta congregación la importancia y la necesidad del estudio de la palabra de Dios en estos días difíciles y cruciales en la historia de la humanidad. Teniendo en cuenta, hermanos queridos, que los que deseen permanecer firmes y fieles a Dios han de hacer de la Biblia su bandera, su escudo y su espada para la batalla que hemos de afrontar. Repito, los que quieran estar firmes y fieles a Cristo han de hacer de la Biblia su bandera, su escudo y su espada para las batallas que hemos de afrontar. En la vida y el ministerio terrenal de Cristo, tuvo que atravesar por muchos momentos difíciles y cruciales para poder llevar a cabo el plan de restauración y de salvación que había sido trazado. Nosotros podríamos mencionar varias ocasiones las cuales fueron momentos cruciales y difíciles en la vida de Cristo. De hecho, la hermana Elena de White señala que nosotros con mucha frecuencia deberíamos meditar en las últimas escenas de la vida de Cristo. Porque quien no se conmueve pensando en las últimas escenas de la vida de Cristo, no se conmueve con nada. Y ella dice además que los temas de los ministros de Cristo deberían ser Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo muy pronto al venir. Así es que en una de esas escenas, imaginémonos nosotros, por ejemplo, la angustia de Cristo en el Getsemaní. La palabra de Dios dice que Jesús comenzó a angustiarse hasta la muerte. Y tenía una tristeza tan grande en su vida y en su corazón que su gota de sudores eran como gotas de sangre. Estaba tan triste y angustiado que en un momento exclamó: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Tremendo, hermano.
El pecado de la humanidad lo estaba cargando sobre sus hombros. Y era algo tan fuerte para él, tan difícil. Pero también recordemos el momento de Cristo allí colgando en la cruz del Calvario, con el peso del pecado de la humanidad en sus hombros, a tal punto que exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Tremendo, tremendo. Pero en esta mañana, hermanos queridos, yo quiero llamar su atención al momento de la tentación de Cristo en el desierto, que no fue menos fuerte que las demás. Fue una tentación muy difícil. Por eso quiero que nos concentremos allí, en la primera de ellas, que fue la tentación de Cristo en el desierto. Lo que fue nuestra lectura bíblica. Pero primero que todo, yo quisiera preguntar, ¿qué es un desierto? ¿Saben ustedes lo que es un desierto? Podríamos decir que un desierto es un lugar despoblado, deshabitado, con pocas posibilidades de vida. Algunos son grandes valles de arena, con temperaturas muy variables, tanto en el día como en la noche. En otras palabras, hay allí pocas posibilidades de vida. ¿Por qué Jesús fue llevado al desierto? Satanás creía estar seguro de que ese lugar sería uno de los mejores escenarios para tentar a Jesús y así hacerlo fracasar en el plan de salvar a la raza humana. ¿Por qué lo llevó al desierto? ¿Cuál era la condición física de Jesús en esos momentos? San Mateo capítulo 4 versículo 1 señala de la siguiente manera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Primera lección en esta mañana. Recuerda que cuando Satanás te tienta, tú no eliges el escenario, él lo elige. Y él no te tienta con lo que a ti menos te gusta. Él te tienta con lo que a ti más te gusta, con tus debilidades, con las cosas que él entiende que te puede hacer caer más fácil. Tú no eliges el escenario. Jesús no lo eligió. La palabra de Dios dice que él llevó a Cristo ¿a dónde? Al desierto. Así es que tiene que saber esto, que tú no eliges el escenario, él lo eliges. Versículo 2: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y entonces se acercó ¿quién? El tentador. ¿Cómo era la condición física de Cristo? Hermano, estaba deshidratado, tenía mucha hambre, tenía mucha sed. Yo no sé cuántos de los que están aquí presentes han pasado hambre alguna vez. ¿Alguno ha pasado hambre? Bueno, ¿cuánto han durado 3 días sin comer? 3 días sin comer nada, en ayuna. 5 días. Bueno, la hermana dice tomando agua. Déjenme decirle que mi papá decía, 7 días ya, mi papá decía que nosotros no hemos pasado hambre, nosotros hemos pasado voluntad de comer, que es diferente. Así es que Jesús habían transcurrido 40 días y 40 noches sin consumir alimento. Estaba en una condición física, ¿verdad? Podríamos decir muy deteriorada. Y entonces Satanás entendió que ese era el momento especial
para hacerlo resbalar. Y entonces dice que le dijo: si eres el Hijo de Dios, di qué cosa, que esta piedra se conviertan en pan. La hermana decía en la lección de escuela sabática que Jesús pudo ver un pan allí en aquellas piedras. Hermanos queridos, estaba muy hambriento, estaba necesitado de alimento. Y entonces Satanás les dice: si eres el Hijo de Dios. Pregunto yo, ¿era el Hijo de Dios? Sí. ¿Sabía Satanás que era el Hijo de Dios? Sí. ¿Qué era entonces lo que quería Satanás? Y entonces lo que fue nuestra lectura bíblica en el versículo 4, él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús había dicho reiteradas veces que su comida y su bebida era ¿qué cosa? Hacer la voluntad del que lo envió. Y en ocasiones había dicho varias veces, San Juan capítulo 6 en adelante, dice: yo soy el pan de vida. El que come de este pan no tendrá hambre. Lo había dicho muchas veces. Entonces Jesús aquí le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús sabía muy bien quién era su adversario, cuál era el tipo de batalla a la que se estaba enfrentando. Por tal razón no quiso argumentar mucho con el enemigo y solamente utilizó una sola arma, la más poderosa de todas las sagradas escrituras, la espada de dos filos, y lo golpeó en la frente a Satanás. No argumentó. Nosotros no podemos argumentar mucho con Satanás. Fue lo que le pasó a Eva, que se puso a argumentar y cayó ¿dónde? En la trampa. Jesús no argumentó mucho, sino le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al fracasar Satanás en su primer intento, tentándolo con el apetito, quiso llevarlo a un segundo escenario. Y entonces, hermano, dice la palabra de Dios: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece en piedra. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Volvió Jesús de nuevo y lo golpeó con la palabra de Dios, con un escrito está. Primero tienta Jesús por el apetito, con el pan. Ahora, mis queridos hermanos, lo está tentando. Y él quería que Cristo presumiera. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces nosotros confundimos la fe con la presunción. Si Cristo se hubiese lanzado del pináculo del templo, yo le aseguro a ustedes que millares de ángeles acudirían en su rescate y no lo dejaban tocar en tierra. Sin embargo, Jesús declaró que no se debe tentar a Jehová nuestro Dios. Y a veces nosotros hacemos de la fe lo que llaman la presunción. Y voy a poner un ejemplo. Supónganse que cerca de donde ustedes viven, cualquiera de ustedes, hay un parque. Y han dicho en las noticias que en ese parque, después de las 6 de la tarde, han violado ya varias mujeres. Pero como ustedes son cristianas y son adventistas, ustedes dicen: no, yo soy una hija de Dios, yo voy a pasar el perro porque Dios me va a cuidar. Eso no es fe, hermano, eso es presunción. Porque ya usted sabe que eso es peligroso y usted dice que porque usted es cristiano no le va a pasar nada. Dios la cuida, pero usted tiene que cuidarse.
Supóngase también que usted está en una segunda planta. Y entonces usted puede bajar por la escalera, pero usted dice, no, yo me voy a tirar porque Dios me cuida. Eso no es fe, eso es presunción. Jesús dijo aquí, no tentarás a Jehová tu Dios. Y quiero ir un poquito más allá. Miren, a veces cuando nosotros oramos por una persona, y se usa mucho en otras iglesias por ahí, que van a orar por una persona, por ejemplo, una persona que tiene cáncer, y usted oye al que ora diciendo, Señor, en estos momentos lo declaro sano de cáncer, lo declaro libre. Yo te pregunto a ti, ¿qué poder tienes tú para declarar a nadie libre? Para declararlo sin cáncer. Primero, tú tienes que hablar con Papá Dios y decirle a Papá Dios que obre en beneficio de esa persona conforme a su voluntad. Porque el deseo tuyo es que esa persona sea sanada, pero tú sabes si es el deseo de Dios. De hecho, Elena de White dice que hay personas por las cuales no se debe orar. Tremendo, tremendo. Harían más daño si se sanan que si perecen. Entonces tenemos que tener cuidado con estarle siguiendo el jueguito a otra gente por ahí que siempre están declarando y siempre están diciendo, señores, Jehová es Dios y Él obra cuando Él quiere conforme a su voluntad. No tentarás a Jehová tu Dios. Entonces Satanás, no tranquilo, decide llevar a Jesús a un tercer escenario. Si eres, dice, y Jesús, en sus manos te sostendrán para que no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró los reinos de este mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿qué cosa? De Jehová es la honra, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. No hay ninguna otra cosa que merezca adoración. Toda la adoración y la gloria y la honra son para Jehová de los ejércitos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Vete, Satanás. Tú no tienes parte conmigo. Y eso es, hermano, lo que nosotros deberíamos de decir. Mis queridos hermanos y amigos, Jesús, frente a Satanás, utilizó una sola armadura, la palabra de Dios, y lo venció con un escrito está. Pregunto, ¿cuál será tu armadura? ¿Qué armadura utilizarás tú contra la trampa que te tiende Satanás? Desde entonces, Satanás ha estado trabajando arduamente para no ser derrotado con la misma armadura cuando se enfrente la gran batalla definitiva contra los hijos y los hijos de Dios. Por esa razón, Él está haciendo hasta lo imposible para desarraigar la Biblia desde los llamados cristianos. Hoy día estamos en el peligro, hermano querido, de ser el pueblo más antibíblico de toda la historia, aunque constamos con más Biblia por cápita que en todos los tiempos. Aunque la Biblia es el libro más vendido del mundo, y en cada hogar hay 5, 6, 10, hasta 20 Biblias, corremos el riesgo de ser el pueblo más antibíblico de toda la historia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermano? Nos estamos alejando de la palabra de Dios, la estamos dejando de lado. La hemos sustituido. No nos sabemos los versículos bíblicos. Cuando yo comencé a conocer la iglesia, en la sociedad de jóvenes, por ejemplo, se hacían un jueguito que le llamaban el jueguito de los versículos bíblicos. 2 personas voluntarias se paraban allá, en aquel extremo,
Y cada vez que uno decía un versículo, mudaba un paso. Y decía otro versículo y mudaba otro paso, hasta llegar acá. Y una persona podía recitar 25, 30 versículos bíblicos con su cita bíblica. Hoy día, si nos piden a uno de nosotros que digamos 10 versículos con su cita, difícilmente la sabremos. Se nos han ido de la mente los textos bíblicos. No nos sabemos los signos. Se nos extravían las estrofas. No estamos estudiando los libros de Elena de White. No leemos la matutina. Y encima de eso no estamos teniendo una devoción antes de salir a la calle. Pregunto, ¿cómo queremos estar protegidos si salimos desarmados? Somos soldados que estamos yendo a la batalla pero sin arma. Y una persona que va a una batalla sin arma es una víctima segura. Cada día Satanás prepara un programa para ti. Para ti. Cada día prepara un programa para ti. Y si tú no te viste con la armadura de Dios, tú vas a ser presa fácil del enemigo. Hermanos queridos, la palabra de Dios, la Biblia, este libro negro, lo hemos sustituido por este aparatico negro. Y a veces rosado y azul y de otros colores. Lo hemos sustituido. No hemos dedicado 10 minutos a estudiar la Biblia, pero dedicamos 3, 4, 5 horas a testear, a whatsappear, en el Twitter, en el Facebook. Y nos hemos convertido en adictos. Y en la iglesia estamos ahí. Y estamos cenando donde una familia y estamos ahí. Y vamos en un carro y nadie dice nada, todo el mundo está ahí. Y las parejas van a la cama y uno está de un lado ahí, el otro del otro lado ahí. Satanás se ha empeñado en desarraigar la palabra de Dios de nuestra mente, porque Él no quiere que en la batalla definitiva usted y yo usemos la arma con la que Cristo lo venció. Pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu desierto? ¿Por qué desierto está atravesando? Sin duda alguna, está demostrado que todo cristiano en algún momento de su vida tendrás que atravesar por algún desierto. Tal vez el desierto de las pruebas, el valle de la aflicción, el desierto de la angustia, del dolor, el sufrimiento, una enfermedad que te está carcomiendo, la tristeza, las tentaciones, entre otros desiertos. Moisés, siendo el hombre más manso de la historia, tuvo que atravesar varias veces el desierto. Josué, el sustituto de Moisés, para alcanzar la tierra prometida, tuvo que atravesar por el desierto. También lo atravesó Abraham, lo atravesó Jacob. Y el pueblo de Dios tuvo que atravesar ese desierto por 40 largos años. Jesús atravesó por este desierto, y tú y yo tendremos que atravesar por ese desierto. ¿Cómo era ese desierto? ¿Cómo era? Por el desierto que tuvo que atravesar el pueblo de Dios. En el camino, un camino rocoso, habían serpientes venenosas, escorpiones, insectos malignos, y muchos eran picados y morían durante la travesía. Otros salvaban sus vidas milagrosamente, a tal punto de que Jesús mandó a Moisés a que levantara en el desierto una serpiente de bronce. Y quien era picado, que mirara fijamente la serpiente de bronce, que simbolizaba a Cristo. ¿Saben por qué, hermano querido?
Porque hay vida en mirar a Jesús. Por esa razón Dios mandó a Moisés a que levantara una serpiente de bronce, y quien era picado por una víbora o una serpiente mirara fijamente a la serpiente, y así salvaría su vida. Porque hay vida en mirar a Jesús. Esa serpiente de bronce simbolizaba a Cristo, quien es nuestro socorro, quien es nuestra ayuda, quien es nuestro refugio, quien es nuestra fortaleza en nuestras tribulaciones. Yo pregunto, ¿por qué Dios condujo a su pueblo a través del desierto? ¿Por qué el desierto por el cual tú estás atravesando es el medio que Dios está usando para purificar tus defectos, tus dificultades? Ese es el medio que Dios está utilizando. ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es el que te ha tocado atravesar? ¿Será tal vez un hijo descarriado, desobediente, cabeza dura? ¿O tal vez se ha inmiscuido en el vicio de las drogas? ¿O es una hija que tal vez sale por la noche y no llega a tu casa y tú te desvelas esperándola? ¿O tal vez sea un esposo que te maltrata física o emocional o verbalmente? ¿O será una esposa incomprensible y exigente? ¿Cuál es tu desierto? ¿Cómo te está preparando para cruzar ese desierto? ¿Estamos como iglesia y como individuo preparándonos con las armas que utilizó Jesús? Gracias. ¿Estamos como iglesia y como individuo practicando las armaduras que utilizó Jesús? ¿Cuáles fueron esas armaduras? El ayuno, la oración, la meditación, la contemplación y sobre todo el estudio de la palabra de Dios. Esas fueron las armaduras que utilizó. ¿Estamos nosotros utilizando esas armaduras? Nos hemos convertido muy modernos y en muy cibernético, a tal punto que, como dije antes, hemos olvidado la mayoría de nuestros signos, los textos bíblicos, el estudio de la palabra de Dios lo hemos depuesto a un lado. Hemos olvidado los devocionales. Por tal razón, hermano, esta sociedad está cada día más a la deriva. Hemos sacado de nuestro medio la palabra de Dios. Han sido sacadas de las escuelas, de los trabajos, de los hogares y de nuestros corazones. Y Satanás se ha encargado de que tanta gente como sea posible repudie la palabra de Dios. De que tanta gente como sea posible repudie la palabra de Dios. Y decía una hermana allí en la lección de escuela sabática, ella decía que la gente no quiere nada con Cristo. La gente no quiere nada con la palabra de Dios. Pero imagínense, hermano, después que usted dura 1 hora o 2 horas en Facebook o en WhatsApp viendo videos subliminales y extravagantes allí, ¿qué deseo usted tiene de agarrar este libro negro? ¿Qué deseo? Es más, algunos, si el video no es muy emocionante, lo pasan rapidito. Y cuando le ponen mensajitos que no llaman a la atención, eso no, lo pasan. Porque después que usted pasa 1 hora y 2 horas allí, no tiene deseo de venir aquí. Y qué daño, hermano. Incluso ya se han creado instituciones para ayudar a aquellos que se han hecho adictos a la tecnología. Y no es que yo esté en contra, me gusta la tecnología, pero debemos de saberla usar y no dejarnos envolver como un vicio, porque esto se ha convertido en un vicio que está dañando nuestra vida, nuestros hogares, nuestra
relación con Dios y muchísimas cosas más. Así es, hermano querido, que ojalá nos libre Dios que caigamos en este vicio. Esta sociedad, hermano, está cada día más a la deriva. Y Elena de White dice que una sociedad sin Dios es una sociedad peligrosa. Y por eso andamos en medio de los peligros de esta sociedad que nos envuelve. Yo quiero hacer un llamado a la Iglesia de la Paz en esta mañana. Y es invitarla a que en el nombre del Señor Jesús, que cada uno de nosotros pueda hacer de la palabra de Dios su guía, su bandera, su escudo y su espada. Porque como dice San Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, que ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas os parece que está la vida eterna. Y que desde la niñez debes saber las sagradas Escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación. Aquí en el teléfono o en la computadora te pueden llevar a la perdición, pero la palabra de Dios te hace sabio para la salvación. Y el Salmo 119, 105 señala claramente: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por tal razón, hermano, yo le invito en esta mañana a que volvamos a la palabra de Dios, que busquen la luz que emana de ella, hermano querido, que instemos a la gente y los animemos a estudiar las sagradas Escrituras, y que cuando hablemos lo hagamos con un escrito está, con un así ha dicho Jehová, como dijo Jesús con Satanás: escrito está, escrito está, escrito está. Que hablemos con un escrito está, con un así ha dicho Jehová. Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude y nos bendiga hoy, mañana y siempre. Y le invito, back to the Bible. Volvamos a la Biblia, porque en ella os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.